Bienvenidos a una clase más de la Escuela Dominical de Jóvenes y Adolescentes de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid. Y adentrándonos ya a comienzos de la Semana Santa, vamos a vivenciar, vamos a ver en esta clase cómo Jesús vivió los últimos episodios de su vida en la tierra y cómo pasó dolor, cómo vivenció sentimientos de traición, sentimientos de miedo. Y ya comenzando un poco a entrar en el texto base que está basado en Marcos 14, de los versículos de 22 al 36, vemos cómo Jesús celebraba la última Pascua con sus discípulos e iba a instituir una nueva festividad. La Pascua había sido establecida en el Antiguo Testamento y proyectándose hacia el futuro, cuando tendría lugar la llegada del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y ahora la nueva fiesta que el Señor iba a instituir era la cena, la última cena. Miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz a favor nuestro y como recordatorio. Comenzando leyendo los versículos de Marcos, o sea, el capítulo 14 de Marcos, los versículos del 22 al 25, vemos que dice así. Marcos 14, 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí cabe destacar algunos detalles interesantes. La copa de la Pascua era pasada varias veces entre los asistentes durante la fiesta. Durante esos momentos cantaban los salmos llamados Jalel, que era un grupo de salmos de alabanza. Aparentemente, y sí, Jesús siguió el ritual establecido de la Pascua, que mencionamos en el versículo 22. Y parece ser que se pasó 4 copas, como bien estaba prescrito, y concluía la parte principal de la cena, diciendo lo que refería en el versículo 25, que sería la última vez, en la última copa que bebería, pero parece ser que Jesús no bebió esta cuarta copa. Continuaremos leyendo los versículos del 26 al 31, y dice así: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aquí vemos que Pedro prometió la fidelidad al Señor. Por supuesto, fue sincero, pero no conocía su propia debilidad. Es el mismo problema que nosotros podemos tener a día de hoy, que no conocemos hasta dónde pueden llegar nuestras debilidades. Creo que no podríamos averiguarlas por medio de otras disciplinas más o menos científicas. El único modo de experimentarlo es mirarnos hacia nosotros mismos y valernos de la palabra de Dios. Allí uno ve tal y como es cada uno. Es el único espejo que tenemos y ninguno de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios nos permite comprobar los pecadores que somos. El Señor les estaba diciendo que iría delante de ellos a Galilea y anunció su resurrección. También les dijo que las ovejas iban a ser esparcidas, pero Él iría a Galilea después de su resurrección y les prometió que allí les vería. Pedro no dejó pasar aquella oportunidad y declaró que él no se apartaría del Señor ni perdería su fe ni su confianza, incluso aunque otros sí la perdiesen. Aquí, una vez más,
vemos que simplemente no sabía lo que estaba diciendo. Así que el Señor le preparó para lo que iba a suceder y le aseguró a Pedro que iba a estar cerca de él. Podemos aplicar esta enseñanza y esta verdad a nosotros, a nuestra vida diaria, porque sabemos que aunque fallemos al Señor, Él estará junto a nosotros en los tiempos de crisis, como mismo sucedió con Pedro. Estará muy cerca nuestro a la hora más desesperada y en el momento del temor y la cobardía. Siguiendo con la lectura de los versículos del 32 al 36, dice: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vemos cómo aquí el Señor se enfrentaba a las horas y al momento más difícil en el cual se fue aparte a orar. Se llevó a 3 de sus discípulos más amados, Pedro, Jacobo y Juan, para que estuviesen cerca de él, porque él había ido a orar y aquí utilizaba un lenguaje en el cual mostraba gran tristeza y lo comparaba tanto como la muerte y a sufrimientos muy dolorosos. Vemos cómo el Señor no solamente le pidió a sus discípulos que estuviesen allí con Él, sino que velaran con Él y oraran. Vemos más adelante cómo Marcos, comenta el escritor, dice que el Señor decía: pasa de mí esta copa, es decir, que si fuera posible que no le llegara aquel momento de dolor. Y no era la muerte lo que él temía, sino más bien los momentos que pasaría en la cruz cuando el pecado iba a ser colocado sobre él. Y vemos también cómo Marcos aquí traslada del arameo, traduce del arameo al griego la palabra Abba, Padre, utiliza Abba. Abba es un lenguaje muy común en los niños y es como un lenguaje muy cariñoso, muy cercano, que significa papá, papito. Entonces el Señor se mostraba o se dirigía hacia nuestro Padre Celestial como Padre, papá, papito. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y estamos hablando de que la copa y la hora él los consideraba como un sinónimo, un momento de prueba muy dura. Y si era la voluntad del Señor que pasara de él esa copa. Vemos en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, que el Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro, Dios, Jesús, quería que si fuera la voluntad del Padre pasara de él esa copa porque él no había cometido pecado alguno. Sin embargo, el Señor lo depositó en él para salvarnos, recalcando una vez más que para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Y bueno, es bueno que reflexionemos en esta época cómo el Señor sin tener pecado alguno, sin ser siendo un cordero limpio, dio la vida por nosotros. Por eso es momento de que reflexionemos y pensemos cómo podemos acercarnos a Él y darle toda la gloria y honra por todo lo que hizo sin merecérnoslo. Que tengan una buena semana, que disfruten este tiempo con el Señor, este intercambio con el Señor y un mayor acercamiento. Bendiciones y buena semana. Hasta luego.